Bienvenidos a nuestra actividad del día de hoy. La Corte 2024-2 del Doctorado en Ciencias Administrativas y nos complace presentarles a nuestro primer ponente del día, el doctor Dagnis Domínguez. Él es licenciado en Educación, egresado de esta casa de estudios, con maestría en Tecnología Educativa en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en México, doctor en Ciencias de la Educación en la Universidad Simón Rodríguez, profesor ordinario de la UNERS, adscrito al Centro de Experimentación para el Aprendizaje Permanente, miembro del grupo coordinador del programa del doctorado en Ciencias Filosóficas del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, coordinación de CEPAC, Planta Lara Yaracuy, coordinación de la Comunidad Filosófica y Sociopolítica en el doctorado de Ciencias de la Educación en Núcleo Barquisimeto, profesor en distintas áreas del conocimiento, y hoy pues va a estar disertando y compartiendo sus conocimientos con nosotros en el área de investigación acción participativa. Bienvenido, doctor. Claro. Buenos días, saludos. Muchas gracias por estar presente y bueno, por invitarnos a esta conversación sobre el pensamiento crítico descolonial. Sobre ese es el tema que vamos a hablar y tocaremos varias facetas que son, estoy consciente que es del interés de ustedes, sobre todo lo que ustedes llaman enfoque sociocrítico, investigación, acción participativa. Todos esos temas los vamos a abordar en estos cortos minutos, son 40 minutos de los que disponemos. Quiero de una vez dar cuenta de que estos temas que ustedes plantearon para este conversatorio son temas que tienen detrás como fundamento determinadas cosmovisiones. Quiero por eso prevenirlas, que por lo menos nosotras y nosotros, en la comunidad de investigación en la que yo participo, no pensamos que el problema es, para darles un ejemplo, que el método sociocrítico es que depende de cómo lo usemos. O sea, que puede ser bueno o ser malo, dependiendo cómo lo use. Eso no lo creemos nosotros. Entonces, quiero que eso quede claro, de la postura que nosotras y nosotros adherimos. Sino del fundamento de las lógicas y principios organizadores civilizatorios que lo fundan. De eso sí depende. Entonces, si vamos a conversar esta mañana, sigo con el ejemplo de acción participativa, investigación, acción participativa o de enfoques, método sociocrítico. Lo que vamos a juzgar, o sea, en esta conversación es cuál es el fundamento que está detrás. No es cómo lo use, sino les digo esto porque
por lo menos esta exposición que estamos haciendo, el sentido de esta exposición es descolonial. Entonces, si planteamos una investigación, acción participativa desde un pensamiento eurocéntrico, moderno, colonial, ahí no hay vida. Pues eso no, o sea, no es que yo lo voy a usar, no hay vida. Solo tendríamos, tiene sentido si nosotros partimos de otras lógicas, de otros principios, distintos a las lógicas y principios modernos coloniales. Se los digo porque es nuestra universidad, pero igual, todas las universidades del mundo, no solamente, nuestra universidad, todas las de Venezuela y todas las universidades del mundo parten de un fundamento moderno colonial. Y el sentido de esta exposición es una crítica a eso. Pero tengo que comenzar, digamos, haciendo esta introducción para advertir que las cosas que vamos a plantear acá nadan contracorriente. O sea, son contracorrientes, pues. Contracorriente a los contenidos que ustedes trabajan en el doctorado, a los facilitadores y facilitadores que han tenido, porque, es decir, ahí no hay cambios digamos, esos contenidos tienen un fundamento, tienen una determinada cosmovisión. Y lo que nosotros pretendemos en estos pocos minutos es poner en cuestión esa cosmovisión. Esta es la introducción, pues, a la temática. Luego, ya que estoy hablando de esto, estamos introduciendo el tema, es importante que en este segundo punto sepamos de dónde viene ese pensamiento, cuándo aparece ese pensamiento y cómo aparece. Aparece con la expansión europea en nuestro continente, el Abya Yala, nuestro continente, el Abya Yala, que se inicia en 1492. En ese año, en lo que hoy llaman la península ibérica, que yo prefiero, como le decían los musulmanes, el Al-Ándalus, que era el nombre que tenía en 1492 los musulmanes que tenían muchos años, casi 800 años de dominio sobre Europa, sobre todo la península del Ándalus, lograron después de guerras, al final pues, de expulsar a los musulmanes del Al-Ándalus. En 1400, comenzando en enero, prácticamente, en enero de 1492. Y ese mismo año, después que expulsan a los musulmanes, ellos emprenden una expedición, ese mismo 1492, porque aunque expulsan a los musulmanes de ahí, del Al-Ándalus, los musulmanes seguían dominando el Mediterráneo. O sea, para comerciar con China, en esa época ese nombre no se usaba, las Indias, pero China, tenían que cruzar el Mediterráneo, llegar allí a Asia Occidental, no es ningún Medio Oriente. Medio Oriente es una invención, una mentira que inventaron los británicos, Asia Occidental. Y de ahí empezaban unas caravanas de camellos que llegaban hasta China, y entonces, pero por ahí no podían pasar. Entonces, buscando una ruta alternativa, emprenden esa expedición en 1492, llegan
cruzando el Atlántico, perdón, llegan a unas islas en el Caribe, y se inicia entonces ese otro acontecimiento. El primero, ya se los dije, el primero es la expulsión de los musulmanes del Al-Ándalus. Y el segundo es la invasión de nuestro continente, una expedición invasora que ahorita el 12 de octubre va a cumplir 533 años. Y el Al-Ándalus, Europa, era una periferia del mundo musulmán. No tenemos tiempo, solamente estoy enunciando cosas que no disponemos tiempo para explicarlas, pero porque bueno, nos llevaría casi todo un seminario trabajar esa distinción entre centro y periferia. Pero quiero que sepan que hasta 1492, Europa, o el Ándalus, era una periferia del mundo musulmán. El centro es el mundo musulmán y Europa una periferia. Y con estos dos acontecimientos que acabo de mencionar, hay un cambio, un giro geopolítico, y Europa, que era una periferia, pasa a ser entonces un centro, una metrópoli, y nosotras, en el Abya Yala, nos constituyen como una periferia. Y lo que traen los invasores es un sistema civilizatorio. No es un sistema civilizatorio mundial o regional, no. Un sistema civilizatorio local, parroquial, de una partecita pues, del planeta. Pues. Mucho antes de ese sistema civilizatorio existieron sistemas mucho más avanzados, altamente desarrollados en el planeta. Pues. El sistema civilizatorio de los mayas, de los aztecas, de los incas, tenían más años, más desarrollo que el sistema que los invasores trajeron. Bueno, en el Abya Yala, porque en África habían sistemas civilizatorios, por ejemplo, en África, en Egipto, mucho más viejos, más de 5.000 años. En Asia Occidental habían sistemas también muy desarrollados, en Mesopotamia, y además esos sistemas se interrelacionaban, por ejemplo, Egipto con Mesopotamia. No había mundo pues, todavía, eran regiones, entonces no puedo hablar de mundo, sino un sistema interregional egipcio-mesopotámico. Y después hubo también con los fenicios, con los persas, con los helenos. Los helenos es el gentilicio de una región que estoy hablando de hace 5.000 años, una región muy extensa que se llama Hélade, que es la que a veces confundimos con los griegos. Estaba Grecia, pero no solamente estaba Grecia, estaba Turquía, estaba Italia, Francia, entonces era una región más extensa. Son los helenos, pero posiblemente ustedes han escuchado y podemos seguir utilizando, uno dice los griegos. Pero Grecia era una región del Hélade, de los helenos.
Y ese sistema civilizatorio que se impuso tenía unas lógicas, unas lógicas de organización, unos principios organizativos, que son los que estoy tratando de pensar con ustedes, porque esas lógicas y principios organizativos son los que están detrás de lo que hoy día en las universidades dicen de investigación participativa, investigación de acción participativa. Eso tiene unas lógicas, una cosmovisión detrás. Y a lo mejor los organizadores de esta actividad pensaban que yo iba a hablar de eso. Sí. Yo no vine a hablar de eso, sino a hacer una crítica a eso. Que es una crítica a los contenidos de la universidad, incluso esta universidad, y al pensamiento de los facilitadores y facilitadores que tienen. Entonces, esto no tiene un propósito de adoctrinamiento. Yo no estoy descalificando nada ni nadie. Estoy dando argumentos. Y yo les pido a ustedes que ustedes también, porque a lo mejor pueden algunas o algunos discrepar con las cosas que estamos diciendo. Bueno, está bien, expongan sus argumentos, yo los escucho. Si sus argumentos me persuaden, me dicen, entonces, bueno, ¿cuál es el problema? Declino, cambio, pues. Pero es con argumentos. Las tengo y los tengo que prevenir porque hay así como muy generalizado, que uno no presenta argumentos, sino que descalifica. Entonces, yo no estoy descalificando nada. Entonces, voy a dar argumentos y vamos a seguir, todo es con argumentos. Entonces, ese sistema civilizatorio tiene muchas dimensiones. Y lo que nosotros estamos invitándolos a pensar, no a cambiar, sino a pensar la importancia, la necesidad que tiene de vaciar esas lógicas y esos contenidos. Esto es muy importante, porque si no, este evento no tiene ningún sentido. Si no los vaciamos, no tiene sentido. Sí. Son dos momentos que necesitamos en el doctorado. Un momento desconstructivo, vaciar todas esas cosas que nos impusieron, y después habrá un momento constructivo, creativo, pero no nos hagamos ilusiones, sino desaprendemos cosas. Pues. No nos hagamos ilusiones. Eso es como que si usted tiene un pequeño terrenito por allí, donde tiene su casita, pues, pero esa casa ya tiene 80, 90 años y pues, uno ya las paredes, los techos, el piso, nada funciona. Tiene que construir una nueva. Tiene que desconstruirla. No hay más. Lo que quiero es llamar la atención de que el momento desconstructivo y el momento creativo no pueden ser momentos sincrónicos. Tienen que ser asincrónicos. No puede estar tumbando la casita y construyendo. Tiene que tumbarla. Entonces, para que esto no quede solamente que organizaron esta actividad, sino que tenga algún sentido en nuestras vidas, yo les estoy previniendo que uno se despoje, pues al menos de las verdades que tenemos, para escuchar otras cosas. Pues. No hay verdades en realidad, entonces nos despojamos de lo que tengamos, porque si no nos despojamos,
no me van a escuchar. Si ustedes no se despojan de todas las lógicas y principios que tienen, no me van a estar escuchando. Y lo mismo digo yo, si yo no me despojo de mis creencias y ustedes intervienen, yo no voy a escucharlas. O sea, la única manera que tenemos de escucharnos es que nos despojemos de nuestras creencias. Por un momento, o sea, como un paréntesis. No hay otra posibilidad para poder escucharnos. Si no lo hacemos, usted creerá que me está escuchando, pero no me va a estar escuchando. Se va a estar escuchando a sí misma o a sí mismo. Igual, esto es válido, no es para ustedes, es para mí, para nosotras y para nosotros. Cuando hablo de las lógicas, porque he hablado de lógicas eurocéntricas y estadounidocéntricas, esas lógicas no es que son geográficas. No, es que yo tengo esa lógica porque estoy en Europa o estoy en Estados Unidos. No tienen un sentido geográfico, sino que nosotras, estando aquí en Venezuela, en Barquisimeto, no pensamos como aviala, como venezolanos, como barquisimetanas y barquisimetanos, sino que pensamos como europeos o estadounidenses. Entonces, ese es el tema. Es decir, el tema de tenemos que descolonizarnos. Y sobre lo que nos vamos a descolonizar es de un sistema civilizatorio que los autores, los sujetos de ese sistema, lo llamaron modernidad, y nosotros seguimos utilizando el término de la modernidad, solo que como es un concepto que está constitutivamente vinculado a la colonialidad. O sea, no hay colonialidad sin modernidad, impensable que haya modernidad sin colonialidad. Es un solo concepto. Entonces, si quieren, modernidad _ colonialidad. Ese es el sistema civilizatorio. Y la colonialidad tiene... Cuando me dijeron que Alexander me dio 40 minutos, es muy complicado desarrollar en poco tiempo, pero está bien, yo no estoy quejándome de eso, así debe ser. Entonces, yo preparé para ustedes, preparando esta disertación corta, entonces agarré 5 dimensiones de la colonialidad. No son las únicas, son las que preparé para ustedes por el tiempo escaso que disponemos. La primera tiene que ver con el ser. En castellano, no en otros idiomas, pero en el castellano, el ser también es estar. Pero eso no lo tienen otros idiomas, pero los tenemos nosotros y lo aprovechamos. Entonces, es la dimensión del ser y el estar. La dimensión del ser. Eso tiene un nombre en griego, se los digo porque seguramente lo van a escuchar. Tiene el nombre de onto. Esto es griego. En realidad, hay un verbo en griego que es en.
que es el infinitivo del verbo existir, es existir. Y onto es el participio presente de ese verbo. O sea que onto significa existente, el participio presente. Y lo existente es lo que nosotras y nosotros asociamos con la realidad. O sea, esa es la realidad. Eso es lo onto. Entonces, esa es una dimensión de lo existente. Y hay otra que la voy a decir a renglón seguido porque en lo personal yo no desvinculo esto de la que voy a poner ahorita, que es la primera, esta, le había dicho que es el ser. Y ahora voy a colocar otra que es el saber. Entonces, el saber tiene que ver con por lo que nos estamos reuniendo, el conocimiento. Y en griego, el conocimiento tiene una palabra, así como el ser tiene una palabra, en griego tiene una palabra que es episteme. Entonces, aunque son dos dimensiones separadas, a mí me gusta ponerla como, yo no estoy diciendo, no quiero confundirlas, yo no estoy diciendo que son lo mismo, no son sinónimos, sino que me gusta colocarlas juntas. Entonces, onto epistémico, porque, y eso no es por un capricho, sino que el ser tiene mucho que ver con el conocer. No da tiempo para eso, hay mucha bibliografía. Humberto Maturana tiene muchas obras que trabajan sobre este punto, sobre este tema. Hay mucha bibliografía. Y ahorita solamente nos conformamos con decir que de esas dos dimensiones. Pero, repito, tenemos que separarlas. Entonces, como hay que separarlas, quiero entonces ahora sí, enunciadas las dos, ¿cuál es el ser de ese sistema civilizatorio moderno colonial? El individualismo. Ellos sostienen que los seres humanos somos individuos. Y ese prefijo es un prefijo de negación. Individuo significa división, o sea que los seres humanos no dividimos, no nos dividimos, o sea, no nos relacionamos. El individualismo es falso, pues, no es científico. Y entonces nosotras y nosotros en la universidad seguimos hablando de individuos. No hay ningún humano, ningún ser humano individuo. Porque la dinámica relacional es parte constitutiva de lo humano. Si no existe una dinámica relacional, no puede, créanme, no pueden. De esto hay mucho fundamento, hay mucha bibliografía. No es posible que irrumpa lo humano. Los humanos somos una dinámica relacional. Entonces, quiero que nos quitemos de la cabeza la falacia de que entre los humanos puede haber individuos. Pero esta eran una de las lógicas que trajeron los invasores, el individualismo. Pero los demás sistemas en el mundo, lo de los primeros pobladores, los aztecas, los mayas, los incas, en el Abya Yala, pero en África, en Asia y en Asia occidental, Asia central, digamos, para decirlo con penínsulas. Asia tiene unas penínsulas, entonces en la península arábiga, después viene la península indostánica
y después la península indochina, en todo eso hubo culturas, sistemas civilizatorios donde no había individualismo. Entonces, el individualismo. Entonces, si uno, la investigación acción participativa o el enfoque sociocrítico lo ve desde el individualismo, ahí no tiene sentido eso de que depende cómo lo usen, ¿no? Ya estás en la trampa. O sea, no hay manera, si está desde ese fundamento civilizatorio. Y el saber es el universalismo, otra mentira de ese sistema local, parroquial, provincial que nos impusieron a partir de 1492. No solamente es que no hay individualismo en el ser humano, sino que en el ser humano no hay universalismo. Tampoco hay universalismo. Bueno, pero eso nos enrolla, pues, porque entonces nosotros planteamos que en la realidad, en lugar de individualismo hay comunitarismo, y en la realidad del conocimiento, en lugar de universalismo, hay pluriversidad. No hay universo. Lo que hay es pluriverso. Pero bueno, yo estoy diciéndole cosas para que nos pueden conmover, porque desde niños, desde ancestralmente, genéticamente, pensamos que sí, que hay universalismo. Y bueno, y por eso es que estamos, a nadie se le va a ocurrir que en lugar de universidad, esta es una pluriversidad, sino es universidad. Y eso era lo que pensaban los invasores, que su proyecto local, parroquial, provincial, desde ahí una partecita de Europa, era universal. Y como era universal, había que destruir a otros sistemas civilizatorios, a todos los que se encontraron a su paso. Y fueron destruidos, porque este sistema local se globalizó finalmente, y es el que tenemos ahora. Por eso la descolonización. Hay otra... le dije del ser, después dije del saber. Yo le dije, le prometí 5, que no son todas, son las para explicar, o sea, explicativas para hoy, para esta mañana. La tercera tiene que ver con el ejercicio del poder, que es muy largo. Me detuve en el ser y en el saber, porque tienen más que ver con la temática nuestra de esta mañana. Pero tal vez en otro momento podemos hablar sobre, ya no sobre el ser y el saber, sino sobre el ejercicio del poder. Hay un libro reciente, bueno, tiene poco tiempo que salió, de Ramón Grossfogel, que se llama De la sociología de la descolonización al nuevo antiimperialismo decolonial. Se lo vamos a colocar aquí en el video para que lo tengan. Está la orden, Y como no tengo tiempo, es para que si a ustedes les interesa profundizar sobre el tema, aquí Ramón Grossfogel es latinoamericano, o sea, su papá argentino, su mamá puertorriqueña, es latino. Pero
vive en Estados Unidos, él es profesor de la Universidad de California en Berkeley, el autor. Y él allí en ese libro que le acabo de mostrar, identifica nada más en esta dimensión que estoy planteando del ejercicio del poder, múltiples subdimensiones. Y en ese libro que le acabo de mostrar, entonces él identifica 16 jerarquías de dominación, que después las podrán ver allí, las 16 explicadas por Grofogel. Bueno, les adelanto para satisfacer la curiosidad ahorita, la dimensión de clase es una, la racial es otra dimensión, la patriarcal, que además tiene dos vertientes, el patriarcado, digamos, que tiene que ver con el género, y el otro patriarcado que tiene que ver con la sexualidad, la división internacional, y así 16 jerarquías de dominación. Entonces, hecha esta digresión, este paréntesis, quería plantearles también, además del ser, del saber, del ejercicio del poder, otra dimensión que es la naturaleza. Entonces, así como en el ser el individualismo, estoy dando argumentos porque eso es falso, no científico, el universalismo, que he dado argumentos porque eso es falso, no es científico, en el caso de la naturaleza es el dualismo, igual, no es científico, es una falacia, el dualismo. Bueno, pero lo heredamos desde René Descartes. René Descartes esto es importante porque, por la importancia de los nombres que tiene, por ejemplo, René Descartes. El dualismo. Pero el dualismo también estaba... Esto es René Descartes, es el dualismo moderno colonial, pero antes heredó un dualismo de los helenos. Los helenos eran dualistas, pues decía, uno tiene un cuerpo y tiene un alma, decían los griegos, ¿no? Entonces, y el alma es divina, universal. Y el cuerpo es la prisión del alma. Eso también es el pensamiento moderno colonial, pero quería hacerle esa vinculación con los griegos. Ese dualismo no lo van a encontrar en los aztecas, no lo van a encontrar en los mayas, no lo van a encontrar en los incas, no lo van a encontrar en los egipcios, no lo van a encontrar incluso en los semitas. Los semitas, todas esas culturas de la India, de la China, de Asia, de Asia Occidental, no plantean cosas ningún dualismo. Plantean la unicidad. Entonces, el dualismo es entre el hombre, o sea, no entran las mujeres, el hombre y la naturaleza. Entonces, Descartes planteaba que el hombre tenía al frente a la naturaleza. Dos, o sea, hay el hombre y la naturaleza.
Y las mujeres no entraban porque las mujeres, tanto los helenos como el pensamiento moderno colonial, le quería decirles que en el caso de estos principios, de estas lógicas del dualismo, estaba hablando de la mujer. Entonces, la mujer, uno a lo mejor, ustedes a lo mejor, yo no soy creyente, yo soy ateo, pero posiblemente la mayoría de ustedes a lo mejor son cristianas y cristianos, o creyentes, pues. Entonces, como desde chiquito estamos planteando eso del diablo y del infierno, uno puede creer que quien inspira el cristianismo, que es Jesús de Nazaret, pensaba así eso. No, busquen, basta que tengan ahí el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los Evangelios, y no van a encontrar eso del cielo y del infierno. Eso es una cosa más helénica, después griega. No hay, los semitas no creían que había un cielo, pues, o un infierno, o un diablo, un demonio. Esto no tiene nada que ver con los semitas, pero sí con los helenos y más tarde con el pensamiento moderno. Entonces, en el pensamiento moderno, ellos consideraban que las mujeres no las podían colocar dentro del hombre, sino dentro de la naturaleza, porque estaban tentadas por el demonio. Entonces, eso es el patriarcado, que no tiene, repito, no tiene nada que ver con el cristianismo. Tiene que ver con una distorsión que hubo del cristianismo en los griegos y en el pensamiento europeo moderno, colonial, pero no con los semitas. Entonces, quería hacer esa distinción, porque la distinción que estoy haciendo, si me están siguiendo, es que el cristianismo es una cosa, y yo no estoy criticando el cristianismo, sino a la cristiandad, que es una distorsión, que fue los invasores no nos invadieron con el cristianismo, sino con la cristiandad. Porque el cristianismo es una teología de la liberación. Y con lo que ellos nos invadieron fue con una teología de la dominación, que es la cristiandad. Entonces nos impusieron la cristiandad. Y el patriarcado, no del cristianismo, sino de la cristiandad. Ese patriarcado. Entonces, para ir agilizando, tenía aquí entre el 5, pero para cumplir con lo que le prometí que eran 5, entonces está la parte económica, que es el capitalismo, entonces está el individualismo, el universalismo, el dualismo y el capitalismo. Entonces, pero no voy a tocar eso del capitalismo ahorita, sino que lo voy a dejar hasta aquí, porque necesito ya estar más o menos recortando. Si no puedo decir todo lo que preparé, no importa. Hasta ustedes me avisan, Alexander o cualquiera, que ya se me acabó el tiempo, y yo lo hablaremos otro día. Yo llego hasta donde alcanza el tiempo. Entonces, el patriarcado, cuando hable del patriarcado, no es del cristianismo, es de la cristiandad. Y ya ahorita me voy a saltar algunas cosas, porque hay temas que son muy importantes, que no quiero dejarlas, que tienen que ver ya con el pensamiento moderno, que es lo que me interesaba, porque es lo que moderno colonial. Entonces me tengo que remontar al siglo XVII. Bueno, y ahí incluye después el 18, el 19, bueno, el 20 hasta ahorita que estamos en el 21. Pero quiero arrancar con el siglo XVII, con un pensador, un autor, que se llama Francis Bacon.
Entonces, les quería mencionar a Francis Bacon, porque él nació a finales del siglo XVI, pero realmente su vida, su producción, sus publicaciones son del siglo XVII. Hay un libro que es muy importante de él. Hay varios, ¿no? Pero este es muy importante. Y en ese libro de Francis Bacon, él después, si quieren, yo se los envío, pero es fácil. Novum Organum es el título en latín. Y así lo van a encontrar si lo quieren descargar por internet. Repite, disculpa, el título. Ajá. Organum. Sí, organum. Es latín, termina en M, organum. Bien, entonces, Francis Bacon. Pero Xavier, ¿estás copiando el nombre? Ajá. Ah, no, entonces, déjame entonces. Bueno, no sé si no es necesario para no escribir. Pon Novum, pero la última letra es M, Novum. Y después coloca Organum. Igual como me lo están escuchando, pero terminado en M. Novum Organum. Eso fue publicado en el siglo XVII, en 1620, pues para que no se les olvide, es fácil recordarlo, 1620. Ese libro contiene las reglas del método científico. Nosotros estamos yo estoy hablando de eso, pero le estoy diciendo cuáles son los antecedentes más remotos de esto. A Francis Bacon. Léanlo, si pueden, si tienen la paciencia de leerlo. Pero ese es el método científico. Entre muchas cosas, no puedo hablar de la biografía por el tiempo de Francis Bacon, pero solamente quiero decirles que él llegó a ser fiscal general del reino. Él es británico, pues nació en Londres. Fiscal general. Y en esa época, no solamente en Europa, incluyendo la parte, esa isla que se llama Gran Bretaña, había una persecución contra las mujeres. Había muchas comunidades de mujeres que, para decirles un ejemplo, en el campo, por ejemplo, de la medicina, lograban curar con plantas, con cuestiones medicinales, pues. Bueno, entonces, él, que es el fiscal, acusaba entonces a esas mujeres de brujería. No era brujería. Porque la medicina en esa época, que estoy hablando, si usted tenía una enfermedad, entonces buscaban cenizas y entonces te hacían una cruz. Y esa era la medicina de esa época. Y había mujeres, no, vamos a usar plantas medicinales. Entonces, y eran quemadas vivas. Sí, en la época de la Inquisición. Es para que cuando estoy hablando de patriarcado, de la cristiandad, yo estoy dando argumentos, yo no estoy descalificando, estoy dando argumentos sociohistóricos, pues. Entonces, si ustedes tienen la paciencia o se animan pues a leer Novum Organum, van a encontrar pasajes. Yo hasta me pensaba traer el libro para leerlo, donde Francis Bacon en Novum Organum dice, hablando del método científico, que había que torturar a la naturaleza y sacarle hasta sus más recónditos secretos. Había que torturar a la naturaleza. Pero me siento satisfecho que en estos pocos minutos, por lo menos, les ubico el contexto nuestro sobre qué es lo que está detrás de las materias, los contenidos del doctorado y qué fue lo que inspiró a ustedes a hacer esta actividad y decir, y bueno, y agradecerles al grupo, porque yo sé que no fue una sola persona, hubo varias personas
no por mérito que yo tenga, sino a lo mejor, digo yo, estoy especulando, que ustedes dijeron, bueno, vamos a poner a este que está más desocupado, los demás están muy ocupados. A lo mejor fue algo así, pero para que no vayan a pensar que yo me estoy echoneando, y estoy diciendo, no, es porque el que tenían a la mano. Pero igual, yo les agradezco que ustedes me hayan elegido para esta disertación y que crean que cuando lo hicieron tenían la razón. No es tal. Entonces, yo les agradezco mucho. Estoy a la orden a través de Alexander. Él tiene mi número, se lo pueden pedir a él. Me pueden preguntar por WhatsApp. Vine con mucho cariño, con mucho amor. Todo lo que he dicho es con mucho amor por ustedes, deseándoles muchos éxitos en sus investigaciones. Muchas gracias. Si abrimos el ciclo de preguntas y respuestas, si alguien tiene alguna inquietud. ¿Cómo está, doctor? Mi nombre es Otto Castellano. Soy psicólogo. Quiero preguntarle la primera. ¿Qué fue lo que le faltó a esa cosmovisión antigua para que la otra ganara? Es decir, y esa cultura y esa cosmovisión que usted nos estaba interesantemente explicando, ¿no? ¿Qué fue la bisagra que ocurrió para que hoy la humanidad y las universidades no miraran eso, sino que miraran lo otro? O sea, esa parte, y eso me lleva a la segunda pregunta, que no será una pregunta, sino más bien quisiera ver su opinión, si es que cabe el término, si queremos decir de dos. El hombre en sus orígenes evolucionó porque compitió o porque cooperó. Gracias, Otto. Sobre la primera parte de la inquietud de Otto, esto no se impuso porque dependiendo de los sistemas civilizatorios invadidos. No es atribuible a una debilidad, a una carencia, Otto, de esos sistemas, sino que el sistema civilizatorio moderno colonial es un sistema de muerte, Entonces, yo no voy a decir todo, voy a decir algunos ejemplos, Otto, que les sirven como ejemplo. Después, pues, yo puedo con calma explicarles más, pero ahorita para entender el concepto. El genocidio. Asesinaron a la población indígena. La diezmaron. Bueno, tanto la diezmaron que para después realizar su economía, el capitalismo que nace en ese periodo, tuvieron que repoblar a la Abya Yala con población africana capturada, esclavizada. Entonces, el genocidio. Entonces, y de esos sistemas de la Abya Yala civilizatorios, no quemaron los códices, los destruyeron. Es decir, no es imputable a la debilidad de los sistemas, sino más bien a las lógicas de dominación. Cuando dije de muerte, es muerte de esta muerte de los seres humanos, pues, el genocidio, sino también de matar el conocimiento, el tema que nos reunimos hoy. Eso se llama epistemicidio. Aquí del ser genocidio y aquí epistemicidio. Pero como las culturas
de los aztecas, de los mayas, no eran individualismo porque esas no eran sus lógicas, sino comunitarias. Entonces mataron la comunidad. Ese sistema es comunitaricida, genocida, epistemicida, comunitaricida. Por lo poquito que alcancé a explicarles sobre el patriarcado de la cristiandad, que no tenía tiempo para explicar porque no estaba desde un discurso teológico, sino que ese discurso teológico se seculariza. Solamente, cuando yo hablo de Francis Bacon, ya es un discurso sobre la mujer secularizado. Es el patriarcado de la cristiandad, pero ya secularizado como ciencia, pues, que es el que nosotros heredamos. Cuando yo les dije de Francis Bacon en Novum Organum, que dice, a la naturaleza hay que torturarla para sacarle sus últimos secretos. Bueno, eso es la muerte de la naturaleza. Eso tiene también una palabra que pueden recordarla, ecocidio. Ecocidio. Las culturas del Abya Yala tenían sus religiones. Aquí en Venezuela, donde es Venezuela, en México, en Centroamérica, en todo el Abya Yala había sus religiones. Entonces, mataron esas religiones. Si quieren, yo no sé si esa palabra aparece en alguna parte, yo la voy a decir ahorita con fines explicativos, o sea, didácticos. Religionicidio. Entonces, esa es la razón, que era la inquietud que tenía Otto. Y Otto, que es psicólogo, cuando él estudió en la Universidad de Psicología, entonces vio la psicología que él vio con estas lógicas del individualismo. No hay ese tipo de psicología. La única psicología que hay es la psicología social, pero no es que es una parte de la psicología. Pero bueno, yo como contravengo toda la formación en psicología. Le estoy hablando de lo que estamos diciendo. La segunda parte se me olvidó. Que si el hombre coopera o... No. Que si en el principio, allá en las cavernas, el hombre evoluciona porque compite... Sí, no, ya lo recuerdo. No, sí. No. Eso está demostrado científicamente, tanto en la filosofía, en la ciencia, hay mucha documentación sobre este tema, trabajada, argumentos muy contundentes. Lo humano no puede surgir de la competencia. Si no existiera el amor es una emoción, no existiera lo humano. El amor es el fundamento del humano. La competencia, si los seres humanos, así como tú dices en las cavernas, fuesen en la competencia, no existiera lo humano. Es una dinámica. Claro, estos temas tenemos que discutirlos hoy, porque en las cavernas no iban a saber eso, pero hoy nosotros sabemos que el ser humano el cerebro tiene como 3 dimensiones, una aquí atrás, detrás del encéfalo, que ese cerebro tiene que ver con esas neuronas, con las partes instintivas. Después tenemos el neocórtex, aquí, el neocórtex, que es como, imagínense ustedes que yo agarro un globo y lo soplo para tener bastantes neuronas, pero después para meterlas ahí quedan arrugaditas. Ustedes saben que ustedes han visto las fotos del neocórtex, que son como puras arrugaditas. Y entre el neocórtex y el sistema encefálico, en el medio está un sistema límbico, millones de neuronas, que son este que tenemos acá en el encéfalo es
el rectilíneo, sí. El rectilíneo es la parte instintiva de nosotros los humanos, es lo más antiguo. Después está el neocorte, que es la parte racional. Pero hay unas neuronas, que no voy a casarlos ahorita con términos, pero bueno, donde está la pituitaria, el hipocampo, todo lo que es el sistema límbico, esos son millones que tienen que ver con las emociones. Y distinto a lo que plantea el pensamiento moderno colonial, nuestro hacer no lo determina la parte racional, sino que el hacer lo determina. Estoy dando fundamentos científicos, porque como no es descalificando a nadie, estoy dando argumentos. Lo que determina el hacer es la emoción. Si usted quiere cambiar el hacer, no la puede cambiar por medios racionales. Si ustedes tienen un familiar que fuma mucho y lo quieren prevenir del cáncer pulmonar, les puede dar argumentos incontrovertibles. Bueno, llévenlo a Antonio María Pineda y lo meten ahí en la morgue y le permiten que muestre los muertos por cáncer pulmonar, que le muestren a esos pulmones negritos. Argumentos incontrovertibles, racionales. Pero cuando esté saliendo ahí de la morgue, lo primero es que va a agarrar un cigarrito y se lo va a prender, porque no lo va a cambiar. Entonces me dirán, pero bueno, entonces si no dejaste un problema, porque yo necesito, sí, ¿cómo puedes cambiar el hacer? Cambiando la emoción. Donde podemos tener la trampa, es que uno crea que la emoción cambia por medios racionales. Yo soy competitivo, entonces yo racionalmente voy a ser cooperativo, participativo. No es racional. Pero bueno, ahora sí no es embromante, porque entonces, ¿cómo es? Con otra emoción. Solo una emoción cambia una emoción. Y nosotros invocamos, por lo menos en mi caso, por ejemplo, que mi hacer esté guiado por la emoción del amor. Del amor, pues. Puedo quedarme hoy sábado en la casa tranquilo. Aquí no me van a pagar. Yo puedo decirle, no, yo soy profesor en la universidad. Bueno, sí. El mes antepasado me paga. Yo gano quincenalmente, yo soy profesor ordinario, a dedicación exclusiva. Yo no puedo aspirar más. O sea, yo gano, como me pagan en bolívares, todas las quincenas me pagan 300 bolívares. Pero claro, el problema es que los 300 bolívares del mes antepasado, como la economía venezolana está dolarizada, entonces me gané los mismos 300, pero gané $5. Entonces, pero en la siguiente quincena, esos mismos 300, como había estado disparándose mucho el dólar, ese dólar que llaman promedio, paralelo, y hasta el del Banco Central, la tasa del Banco Central, poniendo la tasa del Banco Central, porque es la más baja, ya eran $4. Entonces, para venir para acá, si quiero echarle por lo menos al carro, no digo a llenarle el tanque, medio tanque, tiene 60 litros, le cabe al otra. Entonces, no, medio tanque, 2.000 bolívares. Entonces, si la quincena no me alcanza, tengo que quitar prestado para completar los 2.000 nada más para gasolina. Entonces, y yo vengo así con mucho cariño, con mucho amor, pues, ¿entiendes? Yo no estoy esperando nada a cambio, o sea, entonces, ¿y por qué haces eso? Bueno, yo lo hago, o sea, como donación, pues, yo he recibido mucho de la vida
Y entonces lo menos que yo puedo hacer es lo que yo pueda retribuir, dar sin esperar nada a cambio. Nunca en mi vida, nunca, ya yo soy una persona de avanzada edad, un anciano pues de avanzada edad, y a lo largo de toda mi vida como profesor, he tutoriado muchas tesis doctorales, bueno, jamás en mi vida he cobrado por hacerlo, todo es como donación. Y así yo quiero seguir, y ya en los poquitos años de vida que me restan, eso no va a cambiar. ¿Entiendes? Entonces ya, pero es que, porque aquí escuché a ellas que me decían, wow, tú ganas 300 bolívares, ganas más que yo. Entonces, yo le digo, bueno, está bien, pero yo digo, a lo mejor con este sueldo que tenemos, muero, porque si no tengo ni para gasolina, tampoco tengo para comida, ni para medicina, ni para médicos, ni nada, pues. Y yo lo acepto, digo, está bien. Si tengo que morir, bueno, que muera, pero yo prefiero morir y no vivir arrodillado. No sé si me explico, o sea, que yo no me estoy quejando, yo comparto con el pueblo la situación que vivimos en nuestro pueblo. Ese es un poco lo que quería, la reflexión que quería hacer sobre el tema de eso de las cavernas, de la cuestión de la competencia. Pero en este doctorado, en ciencias administrativas, lo que se hace para enseñarlo a ser más eficientes y más eficaces en la competencia. Es decir, es todo un contrasentido de lo que yo estoy planteando, pues, o sea, y yo no les estoy aquí animando, no, ni le estoy diciendo a usted, cuidado, que yo no le estoy diciendo que ustedes tienen que, si no hacen eso que está desde ese sistema civilizatorio, no van a egresar, no van a ingresar. El canon lo establece ese sistema. La Asociación de Psicólogos de Estados Unidos, que seguramente la conocen más como APA, las siglas, bueno, o las versiones que hay, la UFEL tiene un libro, pero es lo mismo, son estas lógicas. Y entonces, cuando ustedes me plantearon este conversatorio, es que vamos a hablar sobre las lógicas de la Asociación de Psicólogos de los Estados Unidos, que son las mismas de la UPEL, son las que incitan a la universidad. Y si usted no la sigue, le pasa lo que a los pueblos, a los primeros pobladores, a los indígenas, no se va a graduar. Y yo le digo, entonces yo le digo, yo lo que quisiera es que pensaran y que siguieran reflexionando, pero a la postre, si ustedes quieren egresar, tienen que seguir la corriente a eso. O sea, sí. Entonces tienen que seguirle la corriente, como esa canción que dice, María Cristina me quiere gobernar. Bueno, y entonces, bueno, si está bien, ella me quiere gobernar, entonces, bueno, hay que seguirle la corriente. Ustedes tienen que seguir la corriente. Tenemos que seguir la corriente. Yo no estoy haciendo... Bueno, está bien. Palabras de nuestra facilitadora, que gracias a ella pudimos desarrollar este evento, la doctora Jaira González. Nosotros no estamos acostumbrados a esto. Bueno, yo particularmente, y mis pulmones todavía, bendito sea el Señor, tienen buen aire, ¿no? Sin embargo, esto ayuda. Gracias por la actividad. Quiero un caluroso reconocimiento y un merecido aplauso bien sonoro para nuestro amigo, el doctor Dafni Domínguez. Profe, para nosotros siempre es un placer oírlos.
Yo hice un postdoctorado en filosofía y tuve el privilegio de que el doctor Domínguez fuese mi facilitador y además el doctor Giralico, a quienes les tenemos bastante aprecio en esta casa de estudio. El doctor Giralico no es facilitador nuestro de planta, el doctor Domínguez sí, pero es como si lo fuera. Igual la doctora Victoria Jiménez de Najul, estamos en esta gran oportunidad compartiendo saberes en unidades curriculares similares y estamos haciendo un esfuerzo para que estas unidades curriculares tributen a un mismo producto. Nos guste o nos disguste, las normas existen. Nos guste o nos disgusten, las normas son las normas. Y existen no solamente para un informe académico, sino que las normas le dan orden a la sociedad. De una manera u otra, si las normas no existieran, todo fuese muy anárquico, porque yo lo haría desde mi ontología y ustedes lo harían desde la ontología de ustedes. Lo que sí es fundamental y valoro muchísimo y es una gran reafirmación que me llegó esta mañana, es que el amor mueve el mundo. Y es precisamente el amor al conocimiento lo que nos tiene aquí, más que los 300 bolívares. Ese amor, esa pasión que sentimos, esa misma pasión que comparte con nosotros el doctor Domínguez cada vez que viene a hacer una disertación. Quisiéramos oírlo todo el día, profe, de verdad que sí, porque es muy interesante, pero nos deja como un abreboca, ¿verdad? Y ese abreboca nos permite entonces escudriñar, no revisar, escudriñar, porque en revisar puede ser muy superficial, pero cuando escudriñamos, vamos en profundidad, conseguimos muchas otras cosas y eso nos permite no solamente reflexionar, sino también repensar. Esta es una palabra que la tengo últimamente muy cercana a mí y me he comprometido con mí misma a todos los días repensar, porque yo creo que todos los días tenemos que repensar qué pasó ayer, qué pasó hoy, ¿verdad? Y qué pasará mañana. Y ese repensar es el que nos hace redescubrir también, es el que nos hace construir, pero también deconstruir, aprender, ¿verdad? Para volver a reaprender y así sucesivamente transitamos esta maravillosa estaciones que se llaman vida. Y en estas estaciones, profe, bienvenido. El profe está haciendo con nosotros un postdoctorado. Además de eso, es profesor nuestro de esta universidad y es coordinador de servicio comunitario, correcto. Nosotros también tenemos un postdoctorado. Divago en las cosas, pero estoy viendo y me emociono. Estamos estrenando un postdoctorado en, recuérdame el nombre, Estudios Sociales y Desarrollo Humano. Tiene unos seminarios, 4 seminarios muy interesantes, maravillosos. Incluso el primer seminario tiene que ver, el profe lo borró, con la ontoepísteme y lo está facilitando en este momento la doctora Olivia Sosa, buena amiga y compañera de esta casa también. Y bueno, interesantísimas todas las reflexiones, interesantísima también la participación y la postura del doctor Leonardo Castillo. Es un gran investigador y amigo nuestro también. Espero entonces que todas estas actividades que venimos realizando les tributen a ustedes a sus saberes, a sus conocimientos, les tributen a ustedes a cumplir con una norma, que la norma de egreso en los doctorados no solamente es presentar un informe de investigación, porque los doctores se construyen haciendo esto que estamos haciendo, estas socializaciones con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, pero sobre todo con mucho nivel humano, científico. Estas son las dimensiones y las categorías del saber que nos hacen crecer cada día. ¿Qué otra cosa tengo por decirles? Bueno, que gracias por estar aquí, por organizar este evento y gracias por la asistencia, gracias por tener ese amor al conocimiento. Por voluntad propia ustedes decidieron estar aquí, estudiar este doctorado y espero conseguirlos próximamente también en el postdoctorado, ¿verdad, profe? Para que desarrollemos en mayor profundidad todas esas 5 categorías
que nos hablaba el doctor Domínguez y que llegamos hasta la tercera, profe. Nos quedaron pendientes 2. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Jiménez también que nos acompaña y a todos ustedes, muchísimas gracias. Bueno, como parte de la actividad tenemos aquí un certificado de reconocimiento al doctor Dafni Domínguez por su destacada participación como ponente en el conversatorio de investigación cualitativa. Barquisimeto, 10 de mayo del año 2025. Quería sobre la que dijo Jaira, sobre las normas, ¿no? Yo estoy de acuerdo con ella. Las normas son importantes, no podemos, no es concebible la vida sin las normas. Lo que quería era complementar, no es que estoy contrariando ese planteamiento, sino que en lo que como nosotros lo vemos, las normas no están al servicio de la vida, sino que la vida está al servicio de las normas. De las normas. Es el planteamiento moderno colonial, poner las normas al servicio de la vida. Y nosotros lo que queremos es invertir, poner las normas al servicio de la vida, no la vida al servicio de las normas. Bueno, eso no es. En la cultura semita que les hablé, Abraham, había unas normas que eran que el primer hijo es cultura patriarcal, entonces varón había lo más grande que había que darle a Dios era por eso que tenía que sacrificar al primer hijo varón. Entonces cuando él va ya listo para degollarlo pues, a Isaac, bueno, ya en la narrativa digamos bíblica entonces aparece un ángel, pero la lectura es que Abraham plantea que las normas están al servicio de la vida, no la vida al servicio de las normas. Entonces, por eso vivió Isaac. Y después Jesús de Nazaret, que fue capturado porque Jesús de Nazaret era un judío, de las diferentes corrientes judías que había en el siglo I en Palestina, y entonces él curaba, él era un sanador, curaba los sábados, entonces lo capturaron porque no respetaba en la tradición judía el sábado. Y entonces la respuesta, eso la pueden encontrar ustedes en el Evangelio, dice: Dios no hizo la vida al servicio del sábado, de la norma, sino que hizo la norma, el sábado, al servicio de la vida. O sea, lo que quiero es decir, explicar, no solamente decir que la importancia de las normas, sino que lo que yo quiero que reflexionemos es sobre eso. ¿Y cómo es tu nombre? Morelli Suárez. Morelli, venga a comprarme el papelito. Como ya yo sé que nos estamos despidiendo, no quería irme porque no sé si me vuelvo a encontrar con ustedes, a menos que me quieran invitar. Seguro, profe. No, Morelli es tu nombre. Morelli Suárez. Suárez, bueno. Entonces, cuando terminó, ella me trajo este papelito y dice así: en relación a una línea de tiempo, ¿considera usted que la decolonialidad es una arista? ¿Y en el antes y el después de la gestión del conocimiento? ¿O es un fin? Bueno, yo no tengo tiempo no tenía tiempo porque estamos ya aquí en la actividad, entonces yo lo que le voy a escribir por detrás allá dice, lo que le coloco, mi respuesta: las teorías modernas coloniales son teorías que se constituyeron a partir de experiencias históricas y sociales, de unos pocos países de Europa. Y eso no se lo expliqué que las universidades, los autores que nosotros leemos son todos hombres y blancos,
Y además no es de cualquier parte, de 5 países. De Inglaterra, de Estados Unidos, de Francia, nada. Bueno, entonces, de pocos países que se impusieron en el mundo independientemente del tiempo y del espacio. Muchas gracias. Ay. Bien, estamos culminando con éxito rotundo la actividad de método cualitativo, la cohorte segunda del año 2024. Muchas gracias a todos.